Formular su pregunta la diputada Zulma Espinosa Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia. Adelante, diputada. Buen día, señor secretario. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados. Tal y como lo dijo el presidente de la República en su primer informe de gobierno, se buscan instrumentar diversas políticas y acciones para atender el objetivo del bienestar, y entre ellos, evidentemente, se encuentra el objetivo del crecimiento económico. Somos una economía interconectada, con actividad comercial fluida, tanto de importación como de exportación, y por lo tanto, expuesta a los factores que influyen en los mercados mundiales, el precio del petróleo, las decisiones y posiciones geopolíticas, la relación con nuestro primer socio comercial, los Estados Unidos de América, entre otros. Sabemos que el crecimiento económico en general es limitado, salvo ciertas excepciones o industrias muy particulares, por lo que reconocemos con un voto de confianza que la orquestación de una política económica combine una serie de diferentes actividades que de manera coordinada generen efectos benéficos como desarrollo, bienestar y atacar la distribución inequitativa de los ingresos. Estas actividades implementadas o a implementar por el gobierno pasan desde fortalecer la economía popular, aprovechar las remesas, modernizar infraestructura, ejecutar obras públicas de importante envergadura, entre otras. Me quiero referir en específico a los 3 primeros rubros del apartado de economía del primer informe de gobierno. En el rubro detonar el crecimiento, se exponen diversas acciones para generar el movimiento comercial, como lo son priorizar la inversión extranjera directa, reconociendo que se promovieron la atracción de inversiones, las exportaciones mexicanas y la internacionalización de empresas mexicanas, particularmente las pequeñas y medianas empresas. En el apartado de mantener finanzas sanas, leemos que se estableció el compromiso de mantener la disciplina fiscal y de no incrementar la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Lo anterior en línea con los principios de equilibrio presupuestario y responsabilidad fiscal que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Hago énfasis en el gasto público y su control, lo cual será parte de la pregunta que específicamente le haré, dado que un ejercicio correcto de este gasto abona a la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, lo cual se espera tenga un impacto en la política económica. Sin embargo, también es cierto que mediante la inversión se atiende el interés del crecimiento, manteniendo la disciplina fiscal y cuidando el manejo de la deuda pública, buscando su cese. Finalmente, por lo que respecta al subapartado de no más incrementos impositivos, quiero enfocar mi pregunta a cómo este combate a la elusión y a la evasión fiscal general y generará beneficios económicos cuantificables en ingresos a las arcas públicas y una mayor formalización de la actividad comercial, como lo establecen en el informe al referirse a que entre diciembre de 2018 y junio de 2019 se emitieron 4.5 mil millones de facturas electrónicas, lo que se reflejó en un incremento de 15.9% respecto al mismo periodo del año anterior y, por consecuencia, a incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ahora bien, quiero vincular los resultados del primer informe de gobierno con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Vemos en la exposición de motivos del PEF que se continuará privilegiando el modelo de gasto en el que las dependencias y entidades favorecen la inversión productiva frente al gasto administrativo. De igual manera, se priorizan los programas que permiten reducir la desigualdad económica, sociales, culturales y regionales, implementando una administración de los recursos públicos sustentada en la austeridad.
Y en última instancia, que la orientación del presupuesto provea de bienes y servicios públicos que beneficien directamente a la población, como los programas sociales orientados a los sectores más vulnerables, así como a las acciones en materia de educación, salud, infraestructura carretera y ferroviaria y el fortalecimiento energético, entre otros. Por lo tanto, señor secretario, me gustaría saber con precisión cuáles son las acciones concretas que se tomaron para mantener finanzas públicas sanas y a la vez detonar crecimiento, desarrollo y bienestar, y cuáles son las que tienen previstas para el siguiente año. Le agradezco, señor secretario, de antemano sus respuestas. Para dar respuesta tiene la palabra el secretario Herrera Gutiérrez, hasta por 5 minutos. Gracias por su pregunta, diputada Zulma Espinosa Mata. Efectivamente, el presupuesto de egresos no tiene que ser solamente un listado de gastos, sino tiene que apuntar hacia grandes objetivos, y los que usted señala y sobre los que hace su pregunta específica son los temas de crecimiento, de desarrollo y bienestar, están en el corazón de lo que nosotros quisiéramos hacer. Déjeme empezar primero cuál es el diagnóstico que nosotros vemos en términos de crecimiento. Cuando uno observa la trayectoria de crecimiento de cualquier economía, no nada más de la mexicana, va a encontrar dos características. Una que es una tendencia que nos indica cuánto está creciendo un país determinado a lo largo de los años, y otra es el ciclo económico, es decir, los países tienen una media de crecimiento, pero a veces crecen por arriba de eso, a veces crecen por abajo de ello. Le doy un ejemplo, probablemente el ejemplo más dramático es el que se dio en el periodo del presidente Zedillo. En el primer año hubo una caída del 6.5%, en el último año hubo un aumento de casi el 5%, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos problemas que atender. Uno es, en el largo plazo, tenemos una tasa de crecimiento muy baja. Desde 1993 a la fecha, la tasa de crecimiento del país ha sido únicamente del 2.4%. Y la tasa del PIB per cápita desde los 80 para acá ha sido únicamente del 0.7%. Entonces, las políticas que estamos impulsando nosotros están actuando sobre el tema de la estructura de largo plazo, pero también sobre la de corto plazo. Sobre los temas estructurales de corto plazo, de largo plazo, permítame mencionar tres rápidamente. Uno, que tiene que ver con el lograr que tengamos un sector financiero muchísimo más dinámico. Es decir, si no tenemos un sector financiero que sea suficientemente profundo, el ahorro no se traduce en inversión y por lo tanto no se traduce en posibilidades de producción y de empleo. Hay una serie de iniciativas que hemos tenido en ese sentido, algunas de las cuales vinieron a la Cámara de Diputados para impulsar el sector bursátil, el sector de fondos de pensiones, etcétera. Quiero referirme ahora de manera muy rápida, en los 2.5 minutos que tengo, a los temas de corto plazo. La economía mexicana está altamente correlacionada con la economía de Estados Unidos. Esto quiere decir que usualmente cuando la economía de Estados Unidos crece, la mexicana crece y así igualmente. Nosotros estamos viendo desde el 2009 el ciclo más largo de expansión de la economía de Estados Unidos y también uno de los ciclos más largos de expansión de la economía mexicana, a niveles muy bajos de crecimiento, pero sin que haya una desaceleración, lo cual hace entendible que, aunado a los conflictos internacionales, estemos entrando en una fase de desaceleración. Cuando la fase de desaceleración es por razones de demanda, usualmente lo que se hace o lo que se recomienda es que los países tengan políticas fiscales contracíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Que haya un aumento del gasto o del impulso en la demanda agregada propiciado por el gobierno. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, aprobamos una serie de proyectos específicos que son con gastos en los estados, y doy tres ejemplos: uno en términos de presas en Nuevo León, otro en Guadalajara del Peribús, uno en Ciudad Juárez de no sé cuál va a ser el nombre, pero es como una especie de metrobús, un peribús muy parecido. A través de Fonacot estamos dando 1.2 millones de créditos al consumo a los trabajadores, que están siendo fondeados a través de un crédito del Banco del Bienestar.
pero como también requerimos proyectos que se traduzcan en inversión de manera inmediata, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estamos en la última fase de estudio de los desdoblamientos de 6 concesiones carreteras que, a cambio de que les ampliemos el plazo de la concesión, van a invertir alrededor de 18,000 millones de pesos en este año. Y finalmente, un último punto, que es, aun cuando el presupuesto que les enviamos a ustedes va a ser discutido y aprobado en los próximos meses y aprobado con fecha máxima del 15 de noviembre, nosotros tenemos permitido legalmente, mientras que sea prudente, iniciar los procesos de licitación desde ahora. Vamos a hacer un proceso de licitación de alrededor de 100,000 millones de pesos, lo cual quiere decir que aunque los servicios los estaremos recibiendo en enero y los estaremos pagando con el presupuesto del año siguiente, las empresas que obtengan esos contratos van a empezar a contratar trabajadores, a gastar en capital, en maquinaria y equipos desde este año. Muchas gracias. Para réplica tiene la palabra la diputada Espinosa Mata por 3 minutos. Muchas gracias, señor secretario. Acorde a las respuestas que usted acaba de manifestar, me gustaría comentar lo siguiente, que efectivamente las acciones tomadas durante el primer año de gobierno del presidente de la República han sido claramente orientadas a mantener finanzas públicas sanas, de la mano del delicado equilibrio para a la vez detonar crecimiento, desarrollo y bienestar, como usted lo ha estado mencionando en sus respuestas, que son equivalentes a ello. Estas mismas acciones pues deben ser de largo plazo y para que se mantengan en el segundo año de gobierno, y lo cual pues evidencia con parte del paquete económico 2020. También coincidimos en el beneficio que tendrá a largo plazo el programa del impulso al sector financiero, cuyo objetivo es desarrollar las estrategias para otorgar facilidades y dispersión de los recursos a la población, con el apoyo de diversos instrumentos financieros. De igual manera, es conocido pues, que la obra pública incentiva el crecimiento y desarrollo por la creación de empleos y la posibilidad de conectar redes, productos, servicios, generar infraestructura y propiciar el flujo de transporte y personas. Por lo tanto, pues esperamos que se continúe con estas acciones detonando el crecimiento, el desarrollo y el bienestar. Es cuanto. Muchas gracias. Saludamos a estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán